Vamos a ver el concepto de mol y los cálculos relacionados con el concepto de mol. Mol es una unidad fundamental del sistema internacional que nos indica la cantidad de materia. Mol es la cantidad de materia que tiene tantas partículas como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Los científicos definieron esta unidad para realizar cálculos con sustancias químicas, cálculos de reacciones químicas o de cantidad de sustancia en determinados experimentos, fenómenos o procesos químicos. La cantidad de sustancia, imaginaros un recipiente con una determinada sustancia, si ahí hay las mismas partículas que hay en 12 gramos de carbono 12, eso sería un mol. Pues resulta que en 12 gramos de carbono 12 hay 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. A ese número se le conoce como número de Avogadro, a este número. Luego, un mol de cualquier sustancia va a tener 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. ¿Con qué nos estamos refiriendo con el término partículas? Pues pueden ser átomos, si la sustancia que tenemos es un elemento. Por ejemplo, en un mol de hierro hay 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. En un mol de calcio hay 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. O pueden ser moléculas. Si yo estoy trabajando con agua, eso es un compuesto, pues en un mol de agua hay 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. En un mol de dióxido de carbono, de metano, todos los compuestos que queramos, hay 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Es un número muy elevado porque esas partículas, tanto átomos como moléculas, son partículas muy pequeñas. Nosotros tenemos equivalente a un mol, tenemos por ejemplo un par de lo que sea, pero tiene dos. Una docena de lo que sea tiene 12. Pues estos dos conceptos también son de cantidad de sustancia, de cantidad de partículas. Un par siempre contiene dos, de bolígrafos, de zapatos, de guantes. Una docena de pasteles, de flores, de huevos, siempre va a contener 12. Son dos unidades de cantidad de sustancia. Los científicos han definido mol y el número, pues evidentemente es muchísimo más grande que 2 y que 12. Mol es la cantidad de la sustancia que yo considere que tiene 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Átomos y moléculas es con lo que vamos a trabajar este curso. Podrían ser iones, podrían ser electrones, fotones, otro tipo de partículas. Este curso trabajaremos con átomos si la sustancia de la que nos habla nuestro ejercicio, nuestro planteamiento, es un elemento. Y moléculas si lo que tenemos, la sustancia que tenemos, es un compuesto. Por lo tanto, si yo tengo un mol de hierro, yo sé que tiene 6,02, o si queréis otro decimal más, 22 por 10 elevado a 23. Como yo aquí estoy viendo un elemento, pues esto van a ser átomos. Si yo tengo un mol de agua, tiene 6,022 o 0,2 por 10 elevado a 23 partículas. Pero ahora tengo aquí un compuesto,
por lo tanto son moléculas. Eso sería el concepto de mol. Vamos a ver ahora cómo calculamos las partículas, átomos y moléculas, pues no para un mol, sino para 3 moles, para 3,5, para cualquier otro número. Pues evidentemente serán proporcionales. Si yo tengo una docena de pasteles, tengo 12. Si tengo media docena, pues tengo la mitad. Y si tengo 3 docenas, tendré 12 por 3. Es decir, son magnitudes proporcionales. Pues eso mismo lo vamos a hacer ahora con mol, moléculas o átomos con distintas sustancias, pero en vez de hacerlo de cabeza, como lo acabo de escribir yo aquí con los pasteles, lo vamos a escribir con factores de calcular, por ejemplo, los átomos que hay en 3,45 mol de calcio. Y quiero saber los átomos que hay. Pues si yo tengo calcio, es un elemento, los átomos son las partículas que forman el calcio. Si yo tengo 3,45 mol, siempre escribo para cualquier factor de conversión, lo mismo que cuando hacemos cambios de unidades, el valor que me da mi ejercicio. Y el factor de conversión que yo tengo que usar es la definición de mol. Un mol para cualquier sustancia, por lo tanto para el calcio, tiene 6,02 o 0,22 por 10 elevado a 23 partículas, que en este caso son átomos. Pues un mol de calcio, vamos a ponerlo, aquí también lo deberíamos haber puesto, tiene 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Ese factor de conversión me permite, a partir de los moles que me daba el ejercicio, calcular los átomos. La única operación que tengo que hacer es multiplicar 3,25 por 6,022 por 10 elevado a 23. Y me da 2,08 por 10 elevado a 24 átomos de calcio. Si yo ahora, por ejemplo, tengo 15,31 mol de amoníaco. Amoníaco NH3. Esto es un compuesto. Luego las partículas que lo forman son las moléculas. Luego si a mí me pide que calcule las moléculas que hay en esos moles de amoníaco, tengo que aplicar el concepto de mol, cantidad de partículas que hay en esos moles. Partimos del dato que me da 15,41 mol de amoníaco. Vamos a hacer un cálculo con el concepto de mol. Un mol para cualquier sustancia, en este caso un mol de amoníaco, lo escribo aquí abajo en posición contraria, tiene 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. En este caso, como tengo un compuesto, esas partículas son moléculas. Mol se me iría con mol y multiplicando los dos números que tengo en los dos numeradores me daría el resultado, que es 9,28 por 10 elevado a 24 moléculas de amoníaco. Vamos a hacer más ejemplos. Por ejemplo, si me dice 2,46 por 10 elevado a 22 átomos de mercurio, ¿cuántos moles son? Mol como unidad no tiene plural,
cuando yo lo redacto en una frase, sí que lo digo con plural. Ahora me da átomos, las partículas que forman el mercurio, que es un elemento, y lo que me pide mol, pues la relación entre átomos y moles, entre esos dos valores, está en la definición de mol o el número de Avogadro. ¿Qué valor escribo el primero? Siempre el que me da 2,46 por 10 elevado a 22 átomos de mercurio. ¿Cuál es la definición de mol? Pues la misma que siempre. Un mol de cualquier sustancia, un mol de mercurio, tiene 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, que en este caso son átomos de mercurio. Átomos de mercurio debe ir abajo, por lo tanto, de mi definición, un mol de mercurio tiene que ir arriba y 6,0222 por 10 elevado a 23 átomos debe ir abajo. Para que átomos quede enfrente de átomos y el resultado ya me dé moles de mercurio. ¿Qué operación tengo que hacer ahora? Pues ahora tengo que dividir 2,46 por 10 elevado a 22 entre el número de Avogadro. Y eso me da 0,041 mol de mercurio. Vamos a hacer un último ejemplo para calcular ahora si me da 7,08 por 10 elevado a 25 moléculas de fosfano. Bueno, la fórmula del fosfano os la doy, pH3, es un compuesto y me pide los moles. Luego tenemos moléculas, porque aquí hay un compuesto, y me pide los moles. Pues la relación entre las moléculas que me da y los moles que me pide es el número de Avogadro. Escribimos el valor que tengo en mi pregunta, 7,08 por 10 elevado a 25 moléculas de fosfano. ¿Cuál es la definición de mol para el fosfano? Pues en un mol de fosfano hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de fosfano. Luego las moléculas son las que tienen que ir abajo, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de fosfano. Y eso es lo que hay en un mol de fosfano. Moléculas, se va con moléculas, me quedaría la unidad mol y la operación me quedaría 7,08 por 10 elevado a 25 por 1, pues que da 7,08 por 10 elevado a 25 entre 6,022 por 10 elevado a 23. Y eso me da 117,57 mol de fosfano. Luego, con esos ejemplos que hemos visto, espero que sepáis ya calcular la relación entre mol, moléculas y átomos. Recordar siempre con factores de conversión. Y el factor de conversión debe estar bien escrito con todas sus unidades y el resultado. A partir de aquí hacéis los ejercicios de mol que tenéis en la fotocopia.